Bruselas me recibió con lluvia y un cielo gris, lo que en general coincidía con mi estado de ánimo después de 3 días de negociaciones con los proveedores. Estaba sentada en una cafetería cerca del hotel, terminando mi café ya frío y revisando los últimos documentos del acuerdo cuando sonó el teléfono. El número era canadiense, pero desconocido. «Hola, ¿es Yvette Cribbles?» La voz femenina me sonaba vagamente familiar, pero no conseguía reconocerla. «Sí, soy yo. Soy Gloria Pendleton, vivo cerca de su casa, en Maple Street. Hemos hablado un par de veces a través de la valla. Ahora lo recuerdo. Una mujer mayor con 3 gatos que siempre está al tanto de todas las noticias del barrio». «Ah, sí, claro. ¿Ha pasado algo?» «Bueno, no sé si debía llamar, pero me ha parecido extraño. Anteayer, un coche con el letrero de una inmobiliaria se detuvo frente a su casa. Esta mañana había un joven con unas llaves entrar y luego traer muebles. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. «Perdón, ¿qué vio exactamente?» «Parece que han vendido su casa. Incluso había un cartel en el jardín que decía, se vende». Pensé que quizás se le había olvidado decírmelo. El teléfono casi se me resbaló de las manos. Intenté hablar con calma, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. «Gracias por llamar. Yo me encargo». Colgué y marqué inmediatamente el número de mi madre. Sonaron varios tonos y luego escuché su voz descontenta. «¿Yvette? ¿Por qué llamas a estas horas? Ya es casi de noche». «Mamá, ¿qué pasa con mi casa?» Hubo una pausa demasiado larga. «¿De qué hablas?» «Ha llamado la vecina. Dice que han vendido la casa». Otra pausa. Luego oí a mi madre decirle algo a mi padre, tapando el auricular con la mano. Pero aún así pude oír las palabras, «Se ha enterado». «Escucha, hablaremos cuando vuelvas. Ahora no es momento para...» «Mamá, te lo pregunto directamente. ¿Han vendido mi casa?» «Yvette, no me grites. Sí, hemos decidido venderla. De todos modos, no vives allí, siempre estás de viaje. Y necesitábamos el dinero urgentemente». Miré la lluvia a través de la ventana de la cafetería y no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Qué derecho teníais? Es mi casa». «Vamos, no seas así. Somos tus padres. Además, teníamos todos los documentos. Tú misma nos los diste cuando vendiste el piso». Era verdad. 2 años antes, cuando murió la tía Priscila y me dejó la casa, les di a mis padres copias de los documentos, por si acaso necesitaban algo en mi ausencia. No pensé que fueran capaces de hacer algo así. ¿Cuánto obtuvieron? ¿Qué interrogatorio más inquisitivo? 200.000. Un precio bastante bueno, por cierto. Sabía que la casa valía al menos 300, pero ahora eso no importaba. ¿Dónde está el dinero? ¿Y a ti qué te importa? Lo hemos gastado en lo nuestro. Tu padre tenía deudas y yo necesitaba algunas cosas. Mi madre hablaba como si se tratara de comprar comida y no de robarme mis propiedades. ¿Se dan cuenta de que han cometido un delito? Ay, déjate de dramas. ¿Qué delito? Somos tus padres. Tenemos derecho a disponer. No tenéis ningún derecho sobre mis cosas. Cálmate. ¿Qué eres, una niña? La casa está vendida. El asunto está zanjado. El dinero se ha gastado. ¿Para qué ahora agitar las aguas? Me quedé en blanco porque tenía miedo de decir algo de lo que luego me arrepentiría. Me temblaban las manos de rabia e impotencia. Mis padres vendieron mi casa y ni siquiera se molestaron en pedir perdón. Intenté llamar a mi padre, pero no contestaba. Entonces volví a llamar a mi madre. «Mamá, pásame a papá». «Está ocupado». «Mamá, pásamelo ahora mismo». «Escucha, Yvette, no me des órdenes. Tu padre y yo lo hemos pensado bien y hemos tomado la decisión correcta. Tienes 22 años». «Tengo 32». «¿Y qué?» «De todos modos, no estás casada, no tienes hijos, vives de quién sabe qué. Nosotros necesitamos ese dinero más. Tu padre tiene problemas en el trabajo, pueden despedirlo. Tú eres joven, ya ganarás dinero». «¿Problemas en el trabajo? ¿Qué problemas?» «Han cambiado de dueño. Dicen que todo puede cambiar, así que hemos decidido asegurarnos». «Interesante». Así que en Ontario Fresh Market, donde trabajaban mis padres, había cambiado la dirección. Era la primera vez que lo oía, aunque yo trabajaba en la misma cadena, pero en la oficina central. ¿Sabes quién es el nuevo dueño? ¿Cómo voy a saberlo? Un ricachón ha comprado toda la cadena. Dicen que es joven.
Seguro que despide a todos los empleados antiguos y contrata a gente joven. Mi madre no sabía que esa IOMI era yo. La operación se cerró hace una semana, mientras yo estaba aquí, en Bruselas. Los abogados tramitaron todos los documentos y ahora Ontario Fresh Market era mío. Era un paso arriesgado. Había invertido todos mis ahorros, más el dinero de la venta de acciones de empresas tecnológicas que había comprado a principios de la década de 2000 y que habían subido mucho de precio. Mis padres no tenían ni idea de mis inversiones. Para ellos, yo seguía siendo una simple gerente de compras que ganaba un sueldo normal y no era nada especial. Mamá, hablaremos cuando vuelva. No hay nada que hablar, lo hecho. Y no se te ocurra montar un escándalo porque no vas a cambiar nada. Después de la conversación, me quedé mucho tiempo sentada en una cafetería, mirando la lluvia. Mis padres me habían robado la casa y ni siquiera lo consideraban algo reprochable. Estaban seguros de que no podría hacer nada al respecto, que era demasiado débil, demasiado sumisa, demasiado dependiente de ellos. Se equivocaban. Saqué mi portátil y abrí los documentos de la compra de la cadena comercial. Todo estaba en regla, el dinero había sido transferido y yo era la propietaria legítima de 40 tiendas y un centro de distribución. Los empleados aún no sabían del cambio de propietario. El anuncio estaba previsto para la semana siguiente, después de mi regreso. Entre esos empleados estaban mis padres. Mi padre llevaba 8 años trabajando como almacén en una tienda a las afueras de la ciudad. Mi madre era cajera en la misma tienda desde hacía 5 años. Ambos consideraban que sus puestos eran seguros y que yo era una fracasada que nunca lograría nada importante en la vida. Mañana vuelvo a casa, y entonces veremos quién de los dos controla realmente la situación. El avión aterrizó en el aeropuerto Pearson a las 7:30 de la mañana. No había dormido en toda la noche, dándole vueltas a la conversación que iba a tener con mis padres. Por la ventanilla del avión se veía un paisaje familiar, tejados grises, campos amarillos y escasos bosques. Mi casa, que ahora ya no es mía. Llegué a la ciudad en autobús. Mis padres vivían en una pequeña casa en el barrio que llevaban alquilando unos 10 años. Mi padre siempre decía que comprar una casa era tirar el dinero, que era mejor alquilar y ahorrar para algo que valiera la pena. La verdad es que nunca tuvieron ahorros. Me acerqué a la puerta y llamé al timbre. Eran alrededor de las 9 de la mañana. Demasiado temprano para mis padres en un día festivo, pero quería terminar con esa conversación lo antes posible. Mi padre abrió la puerta. Dalton Cribbles era un hombre bajito de 58 años, con barriga y expresión siempre descontenta. Antes trabajaba como mecánico en un taller de coches, pero tras un conflicto con el propietario se pasó al comercio. En su nuevo trabajo también discutía a menudo con sus jefes, pero no se atrevía a dimitir, ya que a su edad era difícil encontrar otro empleo. «Ah, eres tú», gruñó, dejándome pasar a la casa. «¡Qué madrugadora!». El olor a bacon frito llegaba desde la cocina. Su madre preparaba el desayuno, tarareando algo. Bernice Cribbles era una mujer enérgica y habladora, le gustaba controlar todo y se consideraba el centro de cualquier reunión. Como cajera, conocía a todos los clientes habituales y sus asuntos familiares mejor que ellos mismos. «Yvette», exclamó asomándose desde la cocina. «Te esperábamos». «He llegado antes. Tenemos que hablar». «Claro, hablaremos. Siéntate a desayunar». Su madre parecía sorprendentemente animada para alguien que acababa de robar a su propia hija. Servía los huevos fritos en los platos, hablaba de lo fría que era el otoño y parecía haber olvidado por completo nuestra conversación del día anterior. «Así que has vendido la casa», dije sentándome a la mesa. «Ay, no te pongas así», dijo mi madre restándole importancia. «Come primero y luego hablamos tranquilamente». «Mamá, quiero hablar ahora». Mi padre cortaba el bacon en silencio, pero yo veía cómo se tensaban sus hombros. Era evidente que no quería tener esa conversación. «Está bien», suspiró mi madre sentándose frente a mí. «Sí, hemos vendido la casa. ¿Y sabes qué? Hemos hecho lo correcto. Tú no vives allí, alquilas un piso cerca del trabajo y la casa está vacía. No es sensato». Era mi casa. Me la dejó mi tía Priscila. «La tía Priscila era mi hermana», dijo la madre en un tono que parecía explicar algo.
Y además, ¿para qué sirve esa casa? Es vieja, necesita reformas. Tenemos deudas, problemas en el trabajo. Hemos tomado una decisión práctica. Sin mi consentimiento. Va, déjalo ya, dijo mi madre haciendo un gesto con la mano. ¿Qué consentimiento? Tú no entiendes nada de estas cosas. Tu padre y yo tenemos experiencia, sabemos lo que es mejor. Mi padre finalmente levantó la cabeza. Yvette, no hagas una montaña de un grano de arena. Necesitábamos el dinero urgentemente. Tenía un préstamo pendiente y los intereses seguían acumulándose. Además, había un nuevo jefe en el trabajo y no sabía qué se traía entre manos. Podían empezar a despedir gente, y a mi edad era difícil encontrar otro trabajo. ¿Cuántas deudas tenías? 50.000, respondió él entre dientes. ¿Y el resto del dinero? Mis padres se miraron. Mi madre se arregló el pelo, un gesto que yo conocía bien. Siempre lo hacía cuando estaba nerviosa. Bueno, habíamos ahorrado algo para imprevistos, y yo necesitaba comprar algunas cosas, como un coche nuevo. El mío estaba hecho polvo. Miré por la ventana. En la entrada había un Honda Accord rojo, claramente no barato. ¿Cuánto costó el coche? ¿Qué más te importa?, espetó mi madre. No tenemos que darte cuentas. Somos tus padres y tú eres nuestra hija. Además, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a demandar? Ella se rió. Pero si no tienes dinero para pagar un abogado. Esa risa fue lo peor. En ella se percibía desprecio, certeza de mi impotencia. Mamá, me han robado mi casa. Robado, resopló ella. ¡Qué palabras tan fuertes! Hemos dispuesto de la propiedad familiar en interés de la familia. Tú eres parte de la familia, ¿no? La casa no era propiedad de la familia, era mía. Según los papeles, sí, pero en realidad era nuestra. Te criamos, te alimentamos, te vestimos. Te dimos una educación, así que considéralo como el pago de una deuda. Mi padre asintió, de acuerdo con su esposa. Yvette, sé realista. ¿Qué puedes hacer? La casa ya está vendida, los papeles están firmados, el dinero está gastado, el asunto está cerrado. Y además, añadió la madre, ya no eres una niña. Tienes 32 años y sigues viviendo como una estudiante, un piso de alquiler, sin propiedades, sin un trabajo serio. Tengo un trabajo serio. Gerente de compras, dijo mi madre con desdén. Eso no es una carrera, es solo un puesto. No eres jefa, ni dueña de un negocio. ¿Cuánto ganas? ¿3.000 al mes? ¿4? Eso apenas alcanza para vivir. Ella no sabía cuánto ganaba realmente, y tampoco sabía nada de mis inversiones. Para mis padres, seguía siendo una fracasada que no había sido capaz de formar una familia, no había alcanzado el éxito profesional y en general había desperdiciado su vida. «Y ahora te has quedado sin casa», se burló mi padre. «Aunque ¿qué más da, si allí no vivías?» Allí estaban mis cosas. «¿Qué cosas?», se sorprendió mi madre. «¿Los muebles viejos de la tía Priscila? Los vendimos junto con la casa, y casi no había cosas tuyas allí, solo unas cajas con libros y ropa de invierno. Lo empaquetamos todo y está en el garaje, así que ni siquiera se molestaron en avisarme para que pudiera recoger mis cosas. Simplemente decidieron por mí lo que necesitaba y lo que no». «Escucha, Yvette», dijo mi madre, levantándose de la mesa. «Ya basta de enfadarse. Lo hecho, hecho está. Hemos hecho lo mejor para todos. De todos modos, no podías mantener la casa. Los impuestos, las reparaciones, todo eso cuesta dinero. Ahora puedes vivir tranquila en tu apartamento y no preocuparte por nada». Hablaba como si me hubiera hecho un favor, como si me hubiera liberado de una carga. «Y además», añadió mi padre, «el dinero no se ha perdido, se queda en la familia. No somos extraños». «Sí», intervino mi madre, «y si pasa algo te ayudaremos, la familia es la familia». Realmente no entendían que habían hecho algo malo. En su visión del mundo tenían todo el derecho a disponer de mis bienes porque eran mis padres, y yo debía agradecerles su preocupación. «Está bien», dije levantándome. «Tengo que irme a trabajar». «¿En sábado?», se sorprendió mi madre. «Sí, tengo que terminar algunas cosas después del viaje de negocios». «¿Ves?», le dijo a mi padre. «Siempre trabajando. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos?» «El tiempo pasa». No respondí.
Me volví en la puerta y miré a mis padres. Estaban sentados a la mesa, satisfechos consigo mismos. Mi madre ya estaba tarareando algo en voz baja y mi padre hojeaba el periódico. Una mañana de sábado cualquiera en su vida rutinaria. El lunes por la mañana llegué a la oficina antes de lo habitual. El edificio de Ontario Fresh Market estaba situado en una zona industrial, una caja gris de cristal y hormigón, sin nada destacable en el exterior, pero en cuyo interior bullía el trabajo del que dependían 40 tiendas de toda la provincia. Mi oficina estaba en el tercer piso, en el departamento de compras. Era una habitación pequeña con una ventana que daba al estacionamiento. Sobre la mesa había pilas de documentos que se habían acumulado durante mi ausencia. Facturas de proveedores, informes de ventas, pedidos de nuevos productos. La rutina habitual que antes constituía la base de mi vida. Ahora todo había cambiado. Ya no era solo una directora de compras. Era la dueña de todo aquello. A las 8:30 empezaron a llegar mis compañeros. A través de las finas paredes se oían fragmentos de conversaciones. Todos hablaban del mismo tema. Dicen que el nuevo dueño es muy joven. Se oía la voz de Roxy Glendale desde la oficina de al lado. Ella trabajaba con los proveedores de productos lácteos y siempre estaba al tanto de todos los chismes. ¿De dónde sacaste esa información?, preguntó alguien más. Me lo dijo Merv, de contabilidad. Dice que ha visto los documentos. Es un inversor privado. Ha comprado toda la cadena. Merv Whitlock era el responsable del departamento financiero y, efectivamente, tenía acceso a los documentos de la operación. Pero no podía conocer los detalles, ya que los abogados habían formalizado la compra a través de una empresa ficticia para mantener la confidencialidad. ¿Y qué pasará con los empleados? Era la voz de Dwight Fishburne, el gerente de logística. Tenía casi 50 años y estaba aterrorizado por perder su trabajo. Aún no se sabe, pero normalmente los nuevos propietarios imponen sus propias normas. Es posible que despidan a algunos. Abrí la carpeta con los documentos y empecé a estudiar los informes financieros de la empresa. En los últimos 3 años, Ontario Fresh Market había obtenido unos beneficios modestos, pero su potencial era mucho mayor. El antiguo propietario, Walter Biggins, era conservador y prefería la estabilidad al crecimiento. Muchas decisiones se tomaban con lentitud y las nuevas tecnologías se implantaban con retraso. A las 10 de la mañana sonó el teléfono. Era su madre. «Yvette, ¿estás en el trabajo?» «Sí, mamá». «Escucha, ¿sabes por casualidad qué está pasando allí? Dicen que han comprado tu cadena. Es interesante. Las noticias han llegado a las tiendas. He oído algo. ¿Y qué opinas? ¿Habrá despidos?», se notaba la preocupación en la voz de mi madre. Por primera vez en mucho tiempo, no me llamaba para criticarme o darme sermones, sino para pedirme información. «No lo sé, mamá. Aún no han dicho nada concreto». «¿No podrías averiguarlo? Tú tienes contactos en la oficina». «¿Contactos?». Mi madre seguía pensando que yo era una simple empleada que, en el mejor de los casos, podía escuchar algunos rumores de mis compañeros. «Intentaré averiguar algo». «Pero rápido, ¿vale? Tu padre está muy nervioso. Anoche no pegó ojo». Después de hablar con mi madre, bajé a la cafetería a por un café. Allí se había reunido un pequeño grupo de empleados que discutían el mismo tema. «Quizás sea mejor así», dijo Gladys Thompson, del Departamento de Recursos Humanos. «Biggins se ha relajado mucho en los últimos años. No sube los sueldos ni invierte en equipamiento». «Pero tampoco despide a nadie», replicó Dwight. «Y el nuevo puede decidir que somos demasiados». «Ya te vale», rió Roxy. «Tú eres indispensable. ¿Quién más conoce tan bien nuestras rutas de reparto?» Dwight no parecía convencido. Jugaba nerviosamente con el vaso de café vacío. «En cualquier caso, pronto lo sabremos», dijo Gladys. «He oído que esta semana lo anunciarán oficialmente». Me serví un café y volví a la oficina. Sobre la mesa había una carpeta con los expedientes personales de los empleados, que había pedido en el Departamento de Recursos Humanos con el pretexto de comprobar los datos de los proveedores. En realidad, necesitaba estudiar la estructura de la empresa. En total, en Ontario Fresh Market trabajaban unas 800 personas, 40 tiendas, un centro de distribución y la oficina central. La edad media de los empleados era de 42 años.
Muchos llevaban más de 10 años en la empresa. La rotación de personal era baja, lo que indicaba estabilidad, pero también estancamiento. Encontré los expedientes de mis padres. Dalton Cribbles, almacenista de la tienda número 23 de la calle Pino. 8 años de antigüedad, 3 sanciones disciplinarias por conflictos con compañeros. Última evaluación. Dime, salario, $2,400 al mes. Bernice Cribbles, cajera de la misma tienda. 5 años de antigüedad, una sanción por grosería con un cliente. Calificación. Azar. Salario. $2,000. Empleados normales, sin nada que destacar. No son los peores, pero tampoco los mejores. La mayoría de los empleados de la empresa eran así. Después de comer, fui a la tienda donde trabajaban mis padres, oficialmente, para comprobar el surtido y la calidad del servicio. En realidad, para verlos en su entorno de trabajo. La tienda número 23 estaba situada en una zona residencial, en un pequeño centro comercial. Era un supermercado típico de tamaño medio, con pasillos amplios, iluminación brillante y una distribución estándar. Nada especial, pero todo limpio y ordenado. Vi a mi padre en el almacén. Estaba descargando cajas de conservas, trabajaba lentamente y se detenía a menudo para secarse el sudor. A sus 58 años, ese trabajo no le resultaba fácil, pero aguantaba, no tenía otra alternativa. Mi madre estaba detrás de una de las cajas registradoras. Su voz resonaba por toda la tienda. Charlaba con los clientes, se interesaba por sus asuntos y les aconsejaba sobre qué productos comprar. A algunos les gustaba, otros claramente tenían prisa por pagar y marcharse. Recorrí la sala comercial tomando notas en mi libreta. Varias estanterías estaban vacías debido a problemas con los suministros. Se estaban formando pequeñas colas en las cajas, ya que faltaba personal. En una esquina había un mostrador con anuncios locales, la mitad de los cuales estaban obsoletos. Eran detalles sin importancia, pero eran precisamente esos detalles los que conformaban la impresión general de la tienda. Y la impresión general era... no estaba mal, pero tampoco bien. Mediocre. Mis padres no se fijaron en mí. Me mantuve apartada a propósito, observando cómo trabajaban. Mi padre cargaba cajas y, de vez en cuando, discutía con sus compañeros sobre quién debía hacer qué. Mi madre charlaba con los clientes, pero trabajaba rápido y sin cometer errores, eso había que reconocerlo. Gente normal en un trabajo normal. Hacían lo que sabían, cobraban por ello y no se preocupaban demasiado por si se podía mejorar algo. Les convenía el statu quo, pero el statu quo estaba cambiando. El nuevo propietario, es decir, yo, tenía pensado cambiar muchas cosas. Modernizar el equipo, revisar el surtido, optimizar los procesos. Algunos empleados podrían adaptarse a los cambios, otros no. Por la noche volví a la oficina. El edificio estaba casi vacío, solo el guardia dormitaba detrás del mostrador de la recepción. Subí al despacho del director, en la 5ª planta. Tenía las llaves, los abogados me las habían entregado junto con el resto de documentos. El despacho de Walter Biggins estaba decorado en estilo clásico. Muebles oscuros, sillones de cuero, retratos de los fundadores de la empresa en las paredes. Sobre la enorme mesa había fotos de su familia y diversos premios de asociaciones comerciales. Ahora todo eso me pertenecía. Era una sensación extraña. Hasta hacía poco era una simple empleada que ni siquiera podía entrar en esa planta sin un permiso especial. Me senté a la mesa y abrí el portátil. En la pantalla aparecieron informes financieros, planes de desarrollo y análisis de la competencia. Había mucho trabajo por hacer. Tenía que estudiar todos los aspectos del negocio, entender qué funcionaba bien y qué había que cambiar. El teléfono sonó alrededor de las 9 de la noche. Era mi madre otra vez. «Yvette, ¿dónde estás? Es tarde». «En el trabajo». «¿Otra vez? ¿Qué clase de jefe tienes que te hace trabajar hasta tan tarde?» Si ella supiera. «Es que se me ha acumulado mucho trabajo». «Oye, ¿has averiguado algo sobre el nuevo propietario?» «Todavía no». «Inténtalo. Tu padre y yo estamos muy preocupados. Dicen que el miércoles habrá una reunión y lo anunciarán oficialmente». «Está bien, mamá. Y otra cosa», hizo una pausa. «¿Podrías hablar con él por nosotros? Con los jefes, somos familia». Familia. Solo se acordaba de la familia cuando necesitaba algo de mí.
Ya veremos, mamá. Después de la conversación, me quedé mucho tiempo en el despacho revisando documentos. El plan de reorganización se fue formando poco a poco en mi cabeza. Había que modernizar algunas tiendas y cerrar otras. Habría que reciclar a algunos empleados y despedir a otros. Mis padres aún no sabían que su destino dependía de la hija a la que consideraban una fracasada. Mañana eso cambiaría. El miércoles comenzó cuando me desperté a las 5 de la mañana y no pude volver a dormirme. Afuera de mi apartamento alquilado todavía estaba oscuro, pero mi cabeza ya estaba llena de pensamientos sobre el día que tenía por delante. Hoy tenía que anunciar a los empleados quién era el nuevo propietario de la empresa. Preparé café y me senté a la mesa de la cocina con mi computadora portátil. Revisé una vez más el texto del anuncio que pensaba leer. Unos párrafos sobre los planes de desarrollo, el mantenimiento de los puestos de trabajo y los cambios necesarios. Seco y al grano, sin emociones innecesarias. A las 7:30 sonó el teléfono. Era mi madre. «Yvette, ¿no estás durmiendo?» «No, mamá. Yo tampoco puedo dormir. He dado vueltas toda la noche. Hoy anunciarán quién es el nuevo propietario. Estoy muy nerviosa». En su voz se notaba una inquietud inusual. Normalmente segura de sí misma y habladora, ahora hablaba más bajo, como si temiera que alguien pudiera oírla. «Mamá, aún es temprano. La reunión está prevista para las 2 de la tarde». Lo sé, pero el tiempo pasa muy lento. Tu padre empezó a actualizar su currículum anteayer. Dice que hay que asegurarse. Su padre estaba buscando un nuevo trabajo. A sus 58 años, con estudios técnicos y experiencia como mecánico, que terminó en un escándalo, sus perspectivas no eran muy halagüeñas. ¿Y qué dicen tus compañeros? Todos están nerviosos, especialmente los mayores. Los jóvenes no se preocupan tanto, a ellos les resulta más fácil encontrar algo nuevo. ¿Y nosotros a dónde vamos a ir? ¿Quién nos va a contratar a estas alturas? Era cierto. El mercado laboral no era muy generoso con los mayores de 50 años, especialmente sin estudios superiores ni habilidades especiales. Los padres lo entendían y por primera vez en mucho tiempo se sentían vulnerables. Quizás no sea tan malo, dije. El nuevo propietario puede que mantenga a los empleados con experiencia. No lo sé. He oído que en otras empresas lo primero que hacen los nuevos dueños es despedir a los mayores. Dicen que los jóvenes trabajan mejor. Mi madre se quedó callada y luego añadió en voz más baja: «Yvette, ¿seguro que no puedes averiguar nada por adelantado?» «¿Nada?» «Mamá, no trabajo en la dirección. ¿Cómo voy a saberlo?» «Pero tú eres inteligente, tienes estudios. ¿Por qué no hablas con alguno de tus jefes? Diles que tus padres están preocupados». «Tengo curiosidad». Mi madre recordó que yo era inteligente y culta, aunque la semana pasada me había llamado fracasada y le había dicho que no había conseguido nada en la vida. «Intentaré averiguar algo». «Gracias, hija. Contamos contigo». Después de la conversación me terminé el café y me fui a trabajar. En el autobús había muchas caras conocidas. Los empleados de Ontario Fresh Market iban a la oficina y a las tiendas. Por las mañanas, en el transporte público, la gente solía leer, escuchar música o dormir. Hoy todos hablaban en voz baja entre ellos. Al llegar al edificio de oficinas, vi más coches de lo habitual. Al parecer, muchos habían llegado antes, ya que todos querían ser los primeros en conocer las noticias o al menos intercambiar rumores con sus compañeros. En el vestíbulo se agolpaban pequeños grupos de empleados. El guardia de seguridad parecía desconcertado. Normalmente a esa hora el edificio estaba casi vacío, pero hoy parecía un enjambre de abejas agitadas. Subí al tercer piso. En el pasillo, cerca de la máquina de agua, se habían reunido los compañeros del departamento de compras. Roxy gesticulaba con las manos, explicando algo con vehemencia a los demás. «Gladys me ha dicho que los documentos se firmaron la semana pasada. Eso significa que el nuevo propietario ya es oficialmente el jefe». «¿Quién es?», preguntó Dwight. Parecía pálido y cansado, como si tampoco hubiera dormido en toda la noche. «Nadie lo sabe todavía. Pero Merv dijo que el dinero procedía de una empresa de inversiones. Probablemente sea un rico empresario que ha decidido ampliar su cartera. A los empresarios ricos les gusta optimizar los gastos», comentó alguien con aire sombrío.
Y el mayor gasto es el sueldo de los empleados. El grupo se quedó en silencio. Todos entendían la lógica del negocio, pero nadie quería pensar en lo que eso podría suponer para ellos personalmente. Buenos días, dije al acercarme a mis compañeros. Oh, Yvette, exclamó Roxy alegremente. ¿Has oído algo interesante? Tú tienes contactos con los proveedores. Quizá ellos saben algo. Por desgracia, no. Todos guardaban silencio. Qué raro, murmuró Dwight. Normalmente, en estos casos, la información se filtra antes, y aquí hay un silencio total. Nos dispersamos por las oficinas, pero era difícil trabajar. Cada media hora, alguien entraba para compartir los últimos rumores o simplemente para charlar. Todos estábamos angustiados por la incertidumbre. A las 11 de la mañana bajé a la cafetería a por un café. Estaba llena de gente. Muchos habían decidido hacer un descanso antes de lo habitual. En las mesas había grupos de empleados de diferentes departamentos y todos hablaban del mismo tema. En mi opinión, es bueno que hayan comprado la empresa, dijo Gladys, del Departamento de Recursos Humanos. Biggins se ha vuelto muy perezoso en los últimos años. El nuevo propietario puede dar un nuevo impulso al negocio. O exprimirnos hasta dejarlo seco, replicó Merv de contabilidad. Los inversores suelen querer beneficios rápidos. Quizá sea al revés, intervino Roxy. Quizá planea expandir la red y abrir nuevas tiendas. Entonces habrá más puestos de trabajo. Soñador, se burló Dwight. Las nuevas tiendas suponen una gran inversión. Es más fácil comprar un negocio ya establecido y optimizarlo. Me senté en una mesa libre en un rincón y escuché las conversaciones a mi alrededor. El ambiente recordaba al de una sala de hospital, donde todos esperan los resultados de los análisis. Algunos esperaban lo mejor, otros se preparaban para lo peor, pero todos sabían que su destino ya no estaba en sus manos. A las 12 menos cuarto, mi madre volvió a llamarme. «Yvette, ¿qué tal? ¿Sabes algo nuevo?» «No, mamá. Todos esperan el anuncio oficial. ¿Y en la oficina qué tal? ¿Hay pánico?» «La gente está nerviosa, es natural». «¿Tu trabajo está en peligro?» «Qué pregunta más interesante». Mi madre no solo estaba preocupada por ella y mi padre, sino también por mí, aunque solo una semana antes consideraba que mi trabajo no era serio. Creo que no. Las compras son una función importante, no se puede prescindir de ellas. Está bien. Ya me imaginaba a los 3 cobrando el subsidio. Mamá, no te obsesiones. Aún no se sabe nada. Es fácil decirlo. Tu padre apenas se ha levantado esta mañana, le ha subido la tensión. Son los nervios, ya lo sabes. Después del almuerzo comenzó un verdadero tumulto. Los empleados de las tiendas comenzaron a llegar a la oficina. Algunos habían obtenido permiso para asistir a la reunión, otros simplemente no podían soportar la incertidumbre y decidieron conocer las noticias en persona. Vi a mis padres en el vestíbulo. Mi padre estaba de pie junto a la pared, encorvado y mirando al suelo. Mi madre jugueteaba nerviosamente con la correa del bolso y miraba a su alrededor. Parecían desconcertados y asustados, nada que ver con los seguros de sí mismos de hacía una semana. Mi madre me vio y se acercó. «Yvette, ¿te imaginas? Nos han dejado venir al anuncio, aunque normalmente no invitan a los empleados de base a este tipo de eventos. Probablemente el nuevo propietario quiere conocer personalmente al personal. O anunciar personalmente los recortes», añadió mi padre con aire sombrío. «No digas eso», le reprendió mi madre. Aún no se sabe nada, pero su voz no sonaba segura. Por primera vez en mucho tiempo, mis padres no sabían lo que les esperaba, y eso les asustaba. A las 2 menos 10, todos se reunieron en la gran sala de conferencias del primer piso. Normalmente se utilizaba para reuniones con grandes proveedores o presentaciones de nuevos productos. Hoy se habían reunido allí unas 100 personas, jefes de departamento, gerentes de nivel medio y representantes de cada tienda. Mis padres se sentaron en las últimas filas. Yo me senté en el centro de la sala, entre mis compañeros del departamento de compras. Roxy le susurraba algo a Dwight, que asentía y se ajustaba nerviosamente la corbata. A las 2 en punto, Gladys entró en la sala con una carpeta en las manos. La seguían Merv y otras personas de la administración. Todos se sentaron en una larga mesa en la parte delantera de la sala, compañeros,
comenzó Gladys. Como saben, la semana pasada se cerró el acuerdo para la venta de nuestra empresa a un nuevo propietario. Hoy les presentaremos a la persona que ahora dirige Ontario Fresh Market. En la sala se hizo un silencio absoluto. 100 personas contuvieron la respiración, esperando oír el nombre que determinaría su futuro. Gladys miró hacia la puerta al fondo de la sala. Por favor, den la bienvenida a nuestro nuevo director. Todos se volvieron hacia la puerta. Algunos comenzaron a aplaudir, pero los aplausos sonaban inseguros y se apagaron rápidamente. Me levanté de mi asiento y me dirigí hacia la parte delantera de la sala. Caminé hacia la parte delantera de la sala bajo el centenar de miradas, y cada paso resonaba en el silencio absoluto. Las caras de mis compañeros expresaban perplejidad. Esperaban ver a un desconocido con un traje caro, pero en su lugar se dirigía al micrófono una empleada normal del departamento de compras. Roxy abrió la boca. Dwight frunció el ceño, como tratando de entender si se trataba de un error. En las filas de atrás, mis padres estaban inmóviles. Mi padre me miraba desconcertado. Mi madre parpadeaba lentamente, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Llegué a la mesa donde estaba la administración y me volví hacia la sala. Gladys me pasó el micrófono, con una expresión profesionalmente impasible, pero con curiosidad en los ojos. «Buenos días, compañeros», comencé, y mi voz resonó en la sala a través de los altavoces. «Me llamo Yvette Creebles y soy la nueva propietaria de Ontario Fresh Market». Se oyó un murmullo en la sala. No eran aplausos ni exclamaciones de sorpresa, sino un murmullo de voces, como si 100 personas hubieran exhalado al mismo tiempo. Algunos hablaban con sus vecinos, otros se quedaban boquiabiertos. Esperé a que se calmara el ruido y continué. Entiendo que esta noticia pueda parecerles inesperada. Durante los últimos 5 años he trabajado aquí como directora de compras y, durante este tiempo, he aprendido a fondo todos los aspectos de nuestro negocio. La adquisición de la empresa se cerró la semana pasada. Roxy se giró y miró al lugar donde yo solía sentarme, como si intentara asegurarse de que no era una alucinación. Dwight se quitó las gafas y se las limpió con las manos temblorosas. Probablemente muchos de ustedes tengan preguntas sobre el futuro de la empresa y de sus puestos de trabajo. Les diré desde ya que tenemos planes de desarrollo y son ambiciosos. Modernizaremos el equipo, ampliaremos la gama de productos e introduciremos nuevas tecnologías. Hice una pausa y miré hacia las últimas filas, donde estaban sentados mis padres. Mi padre me miraba como si fuera la primera vez que me veía en la vida. Mi madre se apretó la mano contra el pecho y respiraba con dificultad. En cuanto al personal, continué, los cambios afectarán a todos los niveles. Se reorganizarán algunos puestos y se suprimirán otros. Pero también habrá nuevas oportunidades para aquellos que estén dispuestos a aprender y adaptarse. La sala se quedó aún más en silencio. La gente comprendía que no se trataba de un simple anuncio formal sobre un cambio de dirección. Era un plan de cambios reales que afectarían a todos. En las próximas 2 semanas, cada departamento recibirá información detallada sobre los cambios que se avecinan. Se celebrarán reuniones individuales con los empleados para discutir su papel en la nueva empresa. Merv, de contabilidad, levantó la mano. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Y cómo? Es decir, ¿de dónde se obtienen los fondos para comprar la empresa? Se trata de una inversión privada, respondí. Los detalles de la financiación son información confidencial. Él asintió, aunque en sus ojos se leía el deseo de saber más. Todos querían entender cómo una simple empleada se había convertido de repente en la propietaria de una empresa valorada en varios millones de dólares. ¿Hay más preguntas?, pregunté. Se levantó una mano en el centro de la sala. Era Teresa Nimble, gerente de una de las tiendas más grandes. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando este cambio? Es decir, ¿llevaban mucho tiempo preparando la compra? La oportunidad surgió hace unos meses. Estudié los indicadores financieros de la empresa y llegué a la conclusión de que tenía un gran potencial de crecimiento. Era cierto, aunque no del todo. Llevaba mucho tiempo pensando que Ontario Fresh Market podría funcionar mucho mejor con una gestión adecuada. La oportunidad de comprar la empresa surgió cuando Walter Biggins decidió vender el negocio y jubilarse. Las reuniones con los jefes de departamento comenzarán mañana, continué, con el resto de los empleados durante la próxima semana.
Todos recibirán una notificación por escrito con la hora y el lugar. Miré el reloj. La jornada laboral continúa con normalidad. Gracias por su atención. La sala comenzó a vaciarse lentamente. La gente se levantaba de sus asientos y salía en pequeños grupos, conversando animadamente. Algunos se acercaban a mí con preguntas o simplemente para felicitarme. Roxy estaba entre ellos. «Yvette, estoy en shock», dijo estrechándome la mano. «Nunca lo hubiera imaginado. Es decir, claro, eres inteligente y todo eso, pero comprar toda una empresa...» «A veces surgen oportunidades inesperadas», respondí. «¿Qué pasará con nuestro departamento? ¿Seguirán las compras?» «Por supuesto. Es más, hay planes de expansión. Tendremos que trabajar con nuevos proveedores y abrir nuevos mercados». Roxy se animó visiblemente. «Genial. Ya estaba pensando en actualizar mi currículum». Dwight fue el siguiente. Parecía avergonzado y nervioso. «Yvette, ¿cómo debo dirigirme a ti ahora?» «De momento puedes seguir como hasta ahora», le sonreí. «Somos compañeros». «Quería preguntarte por la logística. ¿También habrá cambios ahí?» «Sí, pero no radicales. El objetivo principal es optimizar las rutas de entrega y reducir el tiempo de procesamiento de los pedidos». «Entendido. ¿Y el personal?» «Los empleados eficientes se quedarán. Es más, es posible que haya ascensos para aquellos que obtengan buenos resultados». Dwight asintió con alivio. Era un buen profesional, pero demasiado tímido. Poco a poco, la sala se vació. Solo quedábamos yo, la administración y los padres, que seguían sentados en las últimas filas. Mi padre miraba al suelo, mi madre me miraba a mí, pero su mirada era algo perdida. Gladys se acercó a mí con una carpeta de documentos. «Yvette, hay que firmar unos papeles para formalizar el traspaso de poderes». «Claro». Mientras revisaba los documentos, mis padres se acercaron lentamente. Mi madre caminaba con inseguridad, como si temiera tropezar, y mi padre la seguía a su paso. «Yvette», dijo mi madre en voz baja, ¿Podemos hablar?» «Claro, Gladys, ¿terminamos con los documentos mañana?» «No hay problema. Adiós». El personal se marchó y nos quedamos los tres solos en la sala vacía. Mis padres estaban de pie frente a mí, y por primera vez en mi vida los veía así, perdidos, inseguros, casi asustados. «Siéntense», dije, señalando las sillas más cercanas. Se sentaron sin apartar la mirada de mí. Mi madre apretaba las manos con fuerza y mi padre tamborileaba nerviosamente con los dedos en el reposabrazos. «¿De verdad has comprado toda la empresa?», preguntó mi madre por fin. «Sí. ¿Pero de dónde has sacado tanto dinero? Tú... Es decir, pensábamos... ¿Que soy una fracasada que no ha conseguido nada en la vida?» Mi madre se sonrojó. «No, no es eso. Es solo que no sabíamos que tenías ahorros. Tenía inversiones que ustedes no conocían, acciones de empresas tecnológicas que compré a principios de la década de 2000, además de mis propios ahorros». Mi padre levantó la cabeza. «¿Cuánto costó la empresa?» $4.800.000. Se puso pálido. Mi madre abrió la boca, pero no pudo decir ni una palabra. «¿Entienden ahora», continué con calma, «que una casa de $300.000 no era la mayor pérdida para mí?» «Yvette, no lo sabíamos», comenzó mi madre. «No querían saberlo. Les convenía considerarme una fracasada. Eso justificaba su actitud hacia mí. Pero no fue a propósito, solo... Robasteis mi casa y gastasteis el dinero en vuestras necesidades. Y luego os reísteis de mi impotencia». Mis padres se quedaron en silencio. Mi padre se miraba las manos y mi madre parpadeaba con frecuencia, como si intentara ahuyentar un pensamiento obsesivo. «¿Y ahora qué va a hacer de nosotros?», preguntó ella en voz baja. «¿Qué va a hacer?» «No nos despedirás, ¿verdad? Somos una familia, repetí. Es curioso que te acuerdes de eso precisamente ahora». «Yvette, perdónanos. Nos equivocamos. No entendíamos...» «¿Qué es lo que no entendíais? ¿Que no se puede robar la propiedad ajena? ¿Que los padres deben apoyar a sus hijos y no robarles?» La madre se echó a llorar. En silencio, casi sin hacer ruido, pero las lágrimas le corrían por las mejillas.
Nos arrepentiremos, devolveremos el dinero. ¿De dónde? Lo habéis gastado en el coche y en pagar deudas. Venderemos el coche, pediremos un préstamo, lo que sea. Miré a mi madre llorando y a mi padre sombrío y sentí un extraño vacío, ni ira ni satisfacción por su humillación, solo vacío. Su futuro laboral se decidirá de forma general, dije, como el de todos los demás empleados. Los trabajadores eficientes se quedarán, los ineficientes no. ¿Y nosotros somos eficientes?, preguntó mi padre. Eso lo determinará la evaluación. Se realizará la semana que viene. Ivette, dijo mi madre secándose las lágrimas, entendemos que hemos actuado mal, pero somos tus padres. ¿De verdad vas a castigarnos por un solo error? ¿Un solo error? Nos has robado mi casa. Eso no es un error, es un delito. Pero no irás a demandar a tus propios padres, ¿no? Me levanté de la silla. Lo pensaré. Ahora tengo que trabajar. Tengo una empresa que dirigir. Mis padres también se levantaron. Parecían haber envejecido en esos 30 minutos. Ivette, dijo mi madre en la puerta, lo sentimos de verdad. Estamos orgullosos de ti. Has conseguido lo que ni siquiera podíamos soñar. Gracias, respondí. Nos vemos en la entrega de notas. Se marcharon y me quedé sola en la sala vacía. Ya empezaba a oscurecer fuera, el día otoñal llegaba a su fin. Al día siguiente comenzaría una nueva etapa en mi vida. Ya no era solo una hija a la que se podía robar impunemente. Era la propietaria de una empresa y mis padres por fin lo habían comprendido.